Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Patricia López Aranzolo y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Hoy vengo presentando la cuarta unidad de la materia de Programación Lógica y Funcional que lleva por nombre Fundamentos de Programación Lógica. Los datos del instituto se encuentran en la presentación. Y bueno, el contenido de esta presentación va a tener inicialmente el objetivo de presentar estos temas, así como una pequeña introducción sobre programación lógica y algunos conceptos que son fundamentales para su comprensión. También los temas de la unidad, en número 1, repaso de lógica de primer orden, también lo que es unificación y resolución, así como cláusulas de Horn y la programación basada en esas cláusulas. También otros temas como la representación clausada del conocimiento, también espacios de búsqueda, entre otros temas. Y bueno, primero hay que definir qué es la programación lógica. La programación lógica es un paradigma de la programación declarativa, así como la programación funcional. Sin embargo, mientras la programación funcional se basa en la definición de funciones, la programación lógica se basa en la declaración de predicados y también la relación de elementos. Bien, la programación lógica, cuando nosotros tenemos un problema, obviamente aplica la lógica para poder representarlo y también darle una solución. Existe un término que se llama lógica de primer orden, que se aplica al encontrar nosotros una estrategia para resolver el problema. Nosotros en esta presentación vamos a darle un enfoque como un sistema formal a la programación lógica, para saber lo que es el lenguaje, también la teoría del modelo, así como la teoría de prueba que nos va a ayudar a comprender más el tema. También vamos a encontrar lo que es una regla de inferencia y lo que es unificación y resolución, que vamos a ver más adelante. El primer tema es el repaso de la lógica de primer orden. Y bueno, nosotros como seres humanos siempre tenemos que estar expresándonos para poder comunicarnos con las personas. Esas cosas que queremos expresar lo hacemos mediante enunciados que se consideran declarativos y esos enunciados se basan en expresiones que están en lenguaje natural. Esas expresiones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. También utilizamos otros como son enunciados interrogativos o enunciados imperativos. Sin embargo, para esta presentación y para definir lo que es programación lógica, nosotros vamos a utilizar los enunciados declarativos. También esas expresiones pueden representar hechos y pues de aquí se deriva lo que es la lógica de primer orden, que se va a componer de objetos y de las relaciones que tienen esos objetos. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una expresión de primer orden, donde el primer enunciado dice, Julia es madre y Luis es hijo de Julia. El número 2 dice, toda madre ama a sus hijos. Nosotros podemos extraer ciertas características de estos enunciados. El primero, por ejemplo, son los objetos del discurso. Los objetos del discurso, en el primer caso, es Luis y Julia, y tienen propiedades. Por ejemplo, Julia pues tiene la propiedad de que es madre, y pues una relación se puede decir que es hijo, que es la que está aquí. Nosotros podemos aplicar ciertas reglas de razonamiento. Estas reglas de razonamiento nos van a permitir hacer deducciones de los enunciados que nosotros estamos expresando. Por ejemplo, si a estos enunciados nosotros les aplicamos una representación, se pueden crear conclusiones, como ya lo habíamos visto. Entonces nosotros a partir de esto podemos concluir que Julia ama a Luis, porque Julia es madre, y el segundo enunciado dice que toda madre ama a sus hijos. En la programación lógica, pues se van a describir más que nada o de manera más detallada todos los objetos que representan el universo del discurso.
Y bueno, nosotros cuando tenemos un problema lo podemos representar, como ya lo habíamos visto, también como funciones, que son relaciones en donde solo hay un valor dada una entrada, es decir, nosotros podemos tener varias entradas o varios datos de entrada, pero solo se va a generar una salida. Y aquí tenemos un ejemplo como el anterior, donde nuestras dos entradas va a ser Luis y Pedro, y tienen una relación madre con María, quiere decir que María es madre de Luis y Pedro. La relación madre de es una función, mientras que hijo de no lo es. Esto quiere decir que, de acuerdo a la definición de que solo hay un valor dada una entrada, podemos relacionarlo con que María puede ser madre de varias personas. Sin embargo, varias personas no pueden tener varias madres. Por eso se considera una función. Y bueno, vamos a continuar viendo qué es un sistema formal. La especificación cuidadosa de la sintaxis y la semántica de la lógica de primer orden se consigue definiendo a esta última como un sistema formal, donde nosotros vamos a encontrar tres términos que son importantes. El primero es el lenguaje, la teoría del modelo y también la teoría de prueba. Primero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje de un sistema formal se va a definir por varias cosas. Primero es el alfabeto, que son todos los símbolos que van a ser aceptados o válidos dentro de ese lenguaje que nosotros estamos usando. También de una serie de reglas de construcción o sintácticas, es decir, de qué manera se van a poder acomodar esos símbolos para que signifiquen algo o el lenguaje tome sentido. También expresiones, que es una secuencia de símbolos, y funciones bien definidas. Estas funciones bien definidas quiere decir que son como expresiones, pero que son 100% aceptadas por el lenguaje. También la teoría de modelo. Esto se enfoca más a lo que es la semántica de la lógica de primer orden. Establece la interpretación de las funciones. Relaciona esas funciones con alguna representación simplificada de la realidad. Esta versión de la realidad pues es un modelo, por eso se llama teoría del modelo. Y también está la teoría de prueba. Esto está asociado con el razonamiento deductivo. Su objetivo principal pues es hacer de cada enunciado matemático una fórmula demostrable y también que sea rigurosamente deductible. Para ello, la actividad matemática debería quedar reducida a la manipulación de símbolos y sucesiones de símbolos regulada por un conjunto de instrucciones dadas al respecto. Una fórmula lógica de primer orden está definida por algunas variables constantes y también predicados. Un vocabulario es la unión de dos conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos constantes, que está dado por un conjunto que es de C1 hasta Cn. También las relaciones, que es de R1 hasta Rn. Cabe mencionar que la aridad de R o de las relaciones, pues es el número de elementos que contiene el conjunto. Por ejemplo, para los números naturales, lambda es la unión de las constantes y de las relaciones. Por ejemplo, si nosotros en el conjunto de constantes tenemos un 0 y un 1, las relaciones que pueden tener esos dos elementos del conjunto, pues es suma, multiplicación, sucesión o comparación. Donde suma y multiplicación cabe mencionar que son relaciones que son ternarias, es decir, que puede aplicarse entre dos o más elementos. Y lo que es subtracción y también la comparación son relaciones que son binarias, es decir, que solo se puede llevar a cabo entre dos elementos. Y pues las fórmulas de la lógica de primer orden se construyen usando primero pues los consecutivos lógicos, que son los que vemos aquí. También el uso de paréntesis, que esto es muy importante. La relación binaria, que es igual, también variables y lo que son cuantificadores.
El tema 4.2 es unificación y resolución. Antes de ver lo que es la unificación, necesitamos abordar ciertos conceptos previos. Primero, la sustitución. La sustitución se puede definir como un conjunto finito de pares de la siguiente forma, donde BI es una variable que va a ser que todas las que va a contener el conjunto pues van a ser diferentes entre sí, y TI, que este va a ser un término distinto de B. Cuando se aplica una sustitución a una expresión, que puede ser una regla, un hecho o una pregunta, se obtiene una nueva expresión. Esta reemplaza en la expresión original cada aparición de la variable V con el término T. Aquí tenemos un ejemplo donde la pregunta que nosotros tenemos es C igual a es padre, XY es hombre X, y la sustitución se va a nombrar S, donde Y va a ser sustituida por Aran y X por Lot. Esta pregunta se puede aplicar S a C, es decir, la sustitución a nuestra pregunta original, donde se representaría de la siguiente manera: SC es igual a es padre, Aran, Lot, que es XY, YX, donde Y ha sido reemplazada por Aran y X por Lot, y luego es hombre X, que representaría un Lot. La sustitución S y S' se van a nombrar de la siguiente manera. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que es un unificador. Digamos que la unificación es un caso muy especial de la sustitución y se puede definir de la siguiente manera. Si tenemos E y F como dos expresiones que pueden ser dos fórmulas atómicas o términos funcionales, un unificador de E y F es una sustitución tal que E iguale a F, es decir, ese término tendrá que hacer que E y F terminen siendo valores iguales. Por ejemplo, si tenemos un unificador para dos átomos C1 y C2, este debe ser una sustitución S, llamada S, tal que S1 por S y sea igual a C2 por S, es decir, S unifica o iguala a C1 y a C2. También tenemos el concepto de unificador más general, llamado UMG. De estos dos átomos, por ejemplo, C1 y C2, se quiere decir que es un unificador llamado G de ambos, tal que cualquier unificador S de C1 y C2 se puede obtener como la composición de G con alguna otra sustitución U, es decir, que la sustitución va a ser igual a ese unificador más general por U, y el unificador más general de dos átomos es único, salvo el renombramiento de variables. Y bueno, también existen algunos algoritmos de unificación. Por ejemplo, aquí está el de Robinson, donde dada una entrada, que en este caso son dos átomos, C1 y C2, se genera una salida, que es el unificador más general G de esas dos entradas, o en todo caso puede considerarse como un fracaso. El algoritmo es el siguiente, donde G va a ser distinto de vacío, y un fracaso pues va a ser igual a cuando el programa nos lance un falso. Mientras C1 por G sea diferente de C2G y no haya fracaso, entonces se debe calcular un conjunto de disparidad llamado D de C1 y C2. Si existe D en una variable V y un término T tal que V no aparece en T, entonces se va a llevar a cabo ciertas operaciones para que pueda devolverse el unificador más general. Y otro término importante es lo que es la regla de resolución, que es una regla que utiliza Prolog. Nosotros tenemos un programa de Prolog que utiliza esa regla de resolución, donde para aplicarse debe haber una pregunta y también una sentencia, y aquí tenemos un ejemplo,
donde nosotros tenemos una pregunta y una sentencia y nos lanza nuestra regla. Esta regla de resolución utiliza una regla de resolución SDL. Por ejemplo, si nosotros tenemos un programa en Prolog y una pregunta y así también como una sentencia que puede ser un hecho o reglas, pues se aplica la regla de resolución para eliminar los fines de las preguntas y puede haber dos casos. El primero es que encuentre que no existe un resolvente o el segundo que encuentre la pregunta vacía y ese quiere decir que es un caso de éxito. Todo este proceso desde la regla de resolución hasta que se encuentre la pregunta vacía se llama refutación SDL. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso se obtiene un solo paso para el éxito. Nosotros tenemos una pregunta y una sentencia. Se encuentra la pregunta vacía, que en este caso se llama resolvente, y dada la sentencia 4, que es la que tenemos aquí. El hecho es padre Abraham, Isaac, es cierto. Entonces el programa encuentra que es verdadero y lanza la pregunta vacía, lo que corresponde a un éxito. El tema 4.3 es cláusulas de Horn. Como ya habíamos visto, nosotros tenemos lo que es la resolución general, que pues en pocas palabras es un mecanismo que se puede decir que es muy potente para lo que es la demostración, pero tiene un alto grado de indeterminismo en la selección de cláusulas y también en la selección de literales para llevar a cabo la resolución de nuestro problema. Para eso tenemos la cláusula de Horn, que pues se puede decir que es un mecanismo que es más potente y que además su lenguaje de programación pues es más realista. Una cláusula de Horn se puede decir que es una secuencia de literales que contiene a lo sumo un literal positivo. Al escribirla en notación Kowalski tendrá una de las siguientes 4 formas, donde un hecho se representa de la siguiente manera, el nombre del hecho y una flecha. También hay reglas que tienen una cabeza y un cuerpo, objetivos que se representan de la siguiente manera y también los casos de éxito. Los hechos y las reglas se denominan cláusulas definidas, donde los hechos representan hechos acerca de los objetos y también de la relación que existe entre ellos. También las reglas pueden expresar relaciones condicionales entre los objetos. Por ejemplo, un hecho es una regla con cuerpo vacío, un objetivo es una regla con cabeza vacía y en el caso del éxito, tanto cabeza como cuerpo son vacíos. Y bueno, en un programa lógico, un conjunto de definiciones de predicados que se puede decir que son cláusulas definidas, que son hechos y reglas, pues nosotros podemos representar grafos mediante esos hechos, donde por ejemplo aquí tenemos arco A, B, que es el hecho y una flecha. Entonces vamos a representar el nodo A con un arco hacia B. Por ejemplo aquí tenemos otra de A a C, que se representa de la siguiente manera y así sucesivamente. El tema 4.4 se llama programación lógica mediante las cláusulas de Horn. Como ya habíamos visto, las cláusulas de Horn siempre tienen un literal positivo exactamente, y estas son cláusulas que son de finite. Y en álgebra universal esto significa que aparecen como cuasi identidades. Una cláusula de Horn sin ningún literal positivo es a veces llamada como cláusula objetivo o también una consulta que es un query, especialmente en la programación lógica. En Prolog, una cláusula de Horn es una fórmula y esta es una cadena textual, quiere decir una cadena de caracteres de cuantificadores existenciales o universales, seguidos por también una conjunción de esa cláusula. Y bueno, la sintaxis, digamos que básica para una cláusula de Horn es la siguiente. Tenemos un ejemplo donde hija AB debe ser mujer A, padre BA, y se puede leer de la siguiente manera. A es hija de B,
si A es mujer y B también es padre de A. En términos lógicos, esto se puede representar como una cláusula de Horn y quedaría de la siguiente manera. El símbolo dos puntos guión va a separar lo que es la conclusión de lo que son las condiciones. Las variables se escriben comenzando por una letra mayúscula, como ya lo habíamos visto, donde hija AB, que son las literales, pues van en mayúscula. Todas las condiciones deben cumplirse de manera simultánea para que para que la conclusión pueda ser válida. Y la disyunción, en cambio, no se representa mediante símbolos especiales, sino definiendo reglas nuevas, como la siguiente, donde hija AB, mujer A, madre BA, que podría leerse de la siguiente manera. A es hija de B, si A es mujer y B es madre de A. El tema 4.5 se llama semántica de programas lógicos. Y bueno, primero, la semántica es muy importante en todo sistema formal y es necesario especificar de manera cuidadosa todos los enunciados declarativos que conforman nuestro sistema, es decir, qué expresiones pertenecen al lenguaje de la lógica de primer orden y cuáles no lo hacen. También, pues la semántica de estas expresiones es decir qué hace que una expresión sea verdadera o falsa. Primero, la semántica pues es el significado que tienen las palabras que conforman nuestro lenguaje, que son todos los signos lingüísticos y también todas sus combinaciones. También se encarga de lo que es los problemas lógicos de significación, que son todas las variables, también constantes, y los predicados que conforman nuestro programa o nuestro problema. Y pues su tarea principal es investigar condiciones de verdad de los enunciados. Esto corresponde a todo lo que son aspectos formales o estructurales de las condiciones de verdad. Y bueno, si por ejemplo nosotros tenemos un enunciado que es muy complejo, podemos dividirlo en módulos o en subenunciados que tienen una estructura más simplificada. Nosotros debemos asegurarnos que la semántica de todos esos enunciados que son más pequeños esté bien o sea correcta para poder asegurar que nuestro enunciado más complejo pues esté bien definido. El tema 4.6 es la representación clausada del conocimiento. Y bien, nosotros tenemos lo que es la inteligencia artificial, que busca siempre representar de manera efectiva el conocimiento y también lo que es el razonamiento. También busca lo que es analizar la manera de pensar más formalmente. Esto es la inteligencia artificial se puede decir que es un sistema de símbolos y también de funciones, donde los símbolos sirven para conocer lo que es el dominio del discurso o el universo del discurso, que ya lo habíamos mencionado, y las funciones, pues estas van a inferir sobre los objetos. Todo esto nos va a permitir finalmente concluir e inferir cosas a partir de los enunciados. Cuando nosotros diseñamos una manera de representar el conocimiento, es de suma importancia que nosotros seamos cuidadosos al escoger de qué manera o de qué forma se va a expresar. Esto va a afectar directamente a lo que es la representación del conocimiento. Un pro es que cuanto más expresiva o expresivo sea nuestra representación, es más fácil y más compacto. Pero cuando más expresivo es un lenguaje, más difícil es derivar inferencias automáticamente de él. El principal problema es encontrar una representación del conocimiento y un sistema de razonamiento que se soporten entre sí. Y bueno, para las computadoras actuales, pues lo usan para el procesamiento y la representación computarizada de objetos explícitos y de afirmaciones que hacen sobre ellos. Y también pues el principal beneficio de que hagan uso de ellos es que les permite más que nada sacar conclusiones y también tener
conocimiento previamente almacenado en sus bases de datos. El tema 4.7 es la consulta de una base clausada. Primero, vamos a definir qué es una consulta. Esto es una forma de recopilar y de buscar información de una o más tablas que conforman una base de datos para obtener, digamos, información que se considera muy detallada. Y esta va a definir condiciones específicas para encontrar la información específica que se está deseando obtener. Y una cláusula, en este caso, se puede definir como una serie de condiciones que van a permitir el filtrado de la información o de los datos que se quieren obtener. Aquí tenemos diferentes sentencias, por ejemplo el form, que va a permitir que nosotros indiquemos de qué tabla queremos extraer la información. También el where, que funciona como una condición de búsqueda. El group by, que permite agrupar los datos obtenidos de acuerdo a cierto criterio, y para eso se usa el having. También el select, que permite seleccionar cierta parte de los datos que nosotros estamos obteniendo, y el order by, que permite ordenar esos datos de acuerdo a algún criterio. Puede ser de manera ascendente, descendente o cualquier otro parámetro que nosotros le queramos asignar. Para todas estas sentencias existe una sintaxis básica. Por ejemplo, para el select nosotros vamos a poner la palabra select y el nombre de la tabla o del conjunto de datos que queremos seleccionar. El from, vamos a poner la palabra from y el nombre de la tabla donde queremos buscar la información, y así sucesivamente. Y bueno, para poder también hacer una consulta que sea específica, nosotros tenemos lo que son operadores de comparación. Estos van a devolver un valor booleano, es decir, si nosotros agregamos un operador de comparación a cierto dato o conjunto de datos, se nos va a devolver un true o un false de acuerdo a si la comparación ha sido correcta o ha sido un fracaso. Y por ejemplo tenemos el igual, que significa que los datos son iguales, también menor que, mayor que, distinto, mayor o igual que, between, que representa lo que es la existencia del valor entre un intervalo de valores específico. También el like, que se aplica con valores de tipo cadena y se compara ese valor de la cadena con el que queremos encontrar. El tema 4.8 es espacios de búsqueda. Si nosotros tenemos un problema y queremos resolverlo, muchas veces lo vamos a estar representando como un programa. Cuando nosotros resolvemos ese problema, muchas veces encontramos que no solo tenemos una solución, sino que tenemos un conjunto de soluciones. Este conjunto de soluciones se llama espacios de búsqueda. Y para encontrar, digamos, que la solución que es más óptima o que es la más cercana a nuestro problema, pues nosotros podemos aplicar diferentes métodos, como el AG, la escalada a ciegas o el breaktracking. Para todo esto se deben llevar a cabo cálculos, por ejemplo, los árboles de búsqueda, donde nosotros vamos a estructurar nuestros datos de nuestro problema en un árbol y se aplican diferentes cálculos que van a dar pie a aplicación de reglas de búsqueda que van a resultar como diferentes recorridos sobre el árbol. Todo esto pues es para encontrar una mejor solución o en todo caso que no se encuentra la más óptima, pero se encuentra alguna de ellas. El tema 4.9 se llama programación lógica con números, listas y árboles. Primero los numéricos. En programación lógica vamos a tener de tipo flotante o también de tipo entero y se representa con una sintaxis fundamental que es X, is, la palabra is y luego expresión, que es verdadero cuando X unifica el valor que tiene la expresión. Por ejemplo, aquí tenemos un hecho que es ma1x, y. Esto se va a cumplir si y es x más 1 y x más 1 es x, y, donde y es igual a x más 1.
y se observa lo siguiente en el resultado. Si nosotros ponemos la pregunta más 1,5 va a responder que sí, y si ponemos más 1, 4,5 va a responder que no. Es decir, aquí nosotros le estamos diciendo que el valor y va a tener que ser igual a x más 1 para que se cumpla esta conclusión. También tenemos lo que son listas, y esta es una estructura de datos que se considera de las más primitivas. Por ejemplo, este es un algoritmo muy eficiente donde en el peor de los casos se deben hacer n permutaciones de acuerdo al n largo de la lista, y se puede representar de la siguiente manera. Como ya habíamos visto en unidades pasadas, una lista es un conjunto de datos indefinido que almacena datos que son de un solo tipo, y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una lista representada entre corchetes de los valores numéricos 10, 20, 30, 40 y otro de símbolos que es A, B, C y D. Si nosotros tratamos de mezclar esas dos listas, no va a ser correcto porque vamos a estar combinando símbolos con valores numéricos, y como solo pueden almacenar datos de un solo tipo, pues entonces se convertiría en una tupla. Y por último tenemos lo que es un árbol. Un árbol también es una estructura de datos. Como ya había mencionado, las tuplas y las listas son estructuras de datos que se consideran más primitivas, pero cuando nosotros queremos representar ciertos datos, pero las tuplas y las listas no nos dan lo necesario para representarlos, pues entonces nosotros utilizamos un árbol. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es la estructura de una lista que es lineal, y esta es la de un árbol donde nosotros tenemos nodos padre y hojas, que a su vez también tienen nodos hijo, que son como se muestra aquí. Como ya lo habíamos visto, nosotros podemos estructurar nuestros datos aquí y con ciertas operaciones hacer recorridos en el árbol para encontrar las soluciones que sean más óptimas. El tema 4.10 es control de búsqueda en programas lógicos. Cuando nosotros tenemos un problema y conocemos todas las características que lo conforman, podemos asegurar que cierta parte del árbol o de recorrido sobre el árbol no va a ser necesaria para encontrar la solución. Para indicar esto a Prolog existen cuestiones de operadores como lo que es el corte. Sin embargo, primero viene un concepto que es más importante, que es control mediante el orden de literales y sentencias. Es importante que nosotros, al estar programando, consideremos la importancia del orden en que aparecen las sentencias, ya que esto pues va a contribuir fundamentalmente en el funcionamiento del programa, así como los recorridos que se van a hacer sobre el árbol. También pues el orden de las sentencias va a determinar el orden en que se obtienen los resultados o las soluciones, y el orden en que se recorren todas las ramas del árbol. Existe otra forma de control que es mediante el corte, que está representado por un signo de admiración. Este primeramente va a proporcionar control sobre el mecanismo de backtracking del programa. También digamos que este siempre tiene éxito, pero para tenerlo, este debe de recorrer todas las posibles alternativas en el nodo correspondiente en el árbol de búsqueda, y esto afecta directamente al comportamiento operacional del programa lógico. El corte puede usarse para que el sistema no recorra caminos en el árbol que no es necesario que recorramos, también para controlar caminos que dan soluciones y poder implementar una forma débil de negociación. También haciendo un buen uso de él se mejora la eficiencia de los programas y pues mejora su calidad. Y como último tema, 4.11, tenemos lo que es la manipulación de términos. Bueno, el primer mecanismo para la manipulación de términos es el símbolo igual. Este se usa para unificar términos y se satisface cuando dos términos son literalmente iguales. Y pues cuando nosotros ponemos el símbolo igual solito,
se usa la unificación, pero también cuando se utiliza el igual igual, no fuerza a que en las operaciones se use estrictamente la unificación. El operador diagonal igual igual diagonal invertida es la negación del igual y se va a satisfacer cuando dos términos no son iguales. También existen diferentes predicados metalógicos que se van a usar para examinar precisamente lo que es el estado de instanciación de un término. Por ejemplo, var term, esto es cierto si term es una variable libre, quiere decir que no está instanciada. También non-var term, que es cierto si term no es una variable libre. Ground term es cierto si term no tiene variables libres. O el integer term, que es cierto si term está instanciado a lo que es un entero. También existen lo que son predicados metalógicos y estos van a permitir controlar lo que es un algoritmo en resolución facilitando la metaprogramación y consiste principalmente en construir programas que manipulan a otros programas y así proporcionar mayor eficiencia a la hora de programar. Muchas gracias por su atención, sería todo de mi parte y nos vemos.